Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Un nuevo podcast para el cual contamos con un invitado de excepción como es Pablo García Bringas. Pablo García Bringas ha sido fundador y director de la Cátedra de Deusto en Industria Digital, cofundador y director general en Deusto-Tech. En la actualidad es doctor ingeniero informático, profesor titular de la Universidad de Deusto Ingeniería y vicerrecano de Relaciones Externas. Hola, Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien y bienvenido. En la actualidad hay una gran cantidad de retos y oportunidades que la inteligencia artificial nos ofrece, nos permite realizar. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial por una empresa industrial? Bueno, pues aquí, desde luego, es uno de los espacios en los que creo que hay unas mayores posibilidades, ¿no? Sobre todo pensando, desde luego, en clave de negocio. Bueno, pues porque de alguna manera vemos que el tractor del desarrollo de la inteligencia artificial a menudo se confunde un poco. Y aparece, digamos, la parte técnica como el tractor de la evolución, ¿no? Como el driver que tira de la evolución. Y aquí, pues nosotros, desde luego, en la Universidad de Deusto tratamos en general con proyectos muy concretos, muy aplicados, y nuestra recomendación, desde luego, es que sea el negocio el que, en base a las oportunidades y a las necesidades que puede ir identificando y a los problemas también en ciertas circunstancias, sea el que traccione de las posibilidades que da la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que hasta la fecha hemos podido tener, bueno, pues ciertos sabores técnicos que entran dentro de la palabra inteligencia artificial, más o menos desarrollados, pero con resultados que costaba consolidar y costaba mantener consistentes en explotación. Y lo que estamos viendo es que están apareciendo ya, digamos, de alguna manera, fórmulas matemáticas que vienen a avanzar mucho la inteligencia artificial, de manera que ya tenemos matemáticas robustas que se pueden implantar en los negocios y en las industrias. Entonces aquí, bueno, pues desde luego todo lo que es mejora de proceso productivo, yo diría que es un campo abonado para tener grandes desarrollos y grandes mejoras aplicando inteligencia artificial, que básicamente son matemáticas. Todo lo que es búsqueda de defectos, identificación de defectos, mejora de la calidad, mejora de espacios de oportunidad en el proceso productivo, predicción de propiedades de los productos, pues en distintos sectores, ¿no? Sectores más metálicos, fabricación, fundición, máquina herramienta, todo lo que es mejora de proceso productivo. Desde luego, con inteligencia artificial estamos viendo y, bueno, estamos ya disfrutando de casos de éxito pues muy notables, ¿no? Como lo que pueden ser mejora de piezas productivas de fundición para automoción, máquina herramienta, bueno, distintos espacios. Luego hay también todo un recorrido de lo que es, por ejemplo, mejora en la utilización de recursos, desde el recurso energético a lo que es, bueno, pues la mejora de distintos elementos que en un momento dado puedan ser materias primas, por ejemplo, para mezclas de fundición o para lo que sea, ¿no? Entonces, tanto en lo que es mejora de procesos como optimización de características que representan esos procesos, ahí la IA tiene muchísimo trabajo que hacer y muchísimo que aportar a las empresas y a las industrias. Y luego también, ya de una forma más transversal, quizá menos numérica, porque es fácil que cuando mejoras un proceso productivo, como nos pasó una vez recientemente, ¿no? En colaboración con un centro tecnológico aquí de Duranguesado, cuando mejoras un 96% la calidad de una determinada pieza que se embarca en un fabricante de automoción premium alemán, pues eso es como muy claro, ¿no? Pero la inteligencia artificial también permite extraer una segunda virtud que es más cualitativa y que no es otra que el conocer mejor tu negocio. A menudo decimos que la IA no tiene que venir a intentar buscar una X en el mapa del tesoro de nuestra organización, porque a veces lo que se encuentra es más cualitativo. Y encontramos más conocimiento profundo de espacios de nuestro negocio que dábamos por hecho, que funcionaban, bueno, pues de una cierta manera, muy a menudo con grandes inercias,
Pues porque en una fábrica podemos tener el experto maestro que lleva 35 años manejando una célula de fabricación y su conocimiento reside en él, pero no reside en la empresa a menudo, ¿no? Entonces, con la inteligencia artificial también podemos sacar este tipo de conclusiones de negocio y sistematizarlas en lo que es pues en definitiva, sistematizarlas en la organización, ¿no? Dos grandes virtudes, digamos. Todo lo que es cuantitativo numérico, mejora de proceso, mejora de calidad, mejora de eficiencia, ahorros, etcétera. Y, por otro lado, lo cualitativo de conocimiento, extracción de conocimiento intrínseco de nuestro negocio, en definitiva, ¿no? Esta segunda parte a menudo tiene una pequeña derivada, pequeña quiero decir, una derivada que puede llegar a ser eventualmente interesante, que es que mediante un conocimiento más profundo de nuestro negocio, en clave cualitativa, en ocasiones, y hay ejercicios pues muy interesantes en el País Vasco, sin irnos muy lejos, en ocasiones se pueden construir negocios completamente nuevos, cercanos a nuestro conocimiento como empresa, pero que en un momento dado pues podíamos no haber considerado pues de alguna manera fruto de esa inercia que a menudo siguen nuestros procesos, ¿no? Esa opción de identificar nuevos espacios de negocio es algo que la IA en ciertas ocasiones también está llamada a señalar, ¿no? Pero de todas formas, me gustaría recalcar desde el principio que esto no es nada automático. Cuando hablamos de IA, de lo que estamos hablando es de miles de horas de conocimiento experto del especialista en conversación estrecha con el especialista del negocio. El especialista de inteligencia artificial en conversación estrecha con el especialista del negocio. ¿De acuerdo? Esto no es algo automático ni nada mágico. Esto es fruto de un montón de horas y de un montón de aprendizaje, del control de una disciplina y de una aplicación profunda de esta disciplina a un proceso de negocio, el que sea. Sí, pero nos has dado varios ejemplos de la utilización de la inteligencia artificial, Pablo, y un poco por ahondar en este tema. ¿Es inteligencia artificial? ¿Todo es inteligencia artificial? ¿Qué es? ¿Qué no es? Sí, a ver, nosotros estamos teniendo un cierto... Efectivamente, es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. A menudo, pues bueno, en los distintos sectores, ¿no? Pues sector académico, en el sector industrial, empresarial, en el sector tecnológico, a menudo parece como que tenemos una necesidad social de ponerle palabras clave, nombres a las cosas, y estas palabras normalmente suelen tener una caducidad, de manera que al cabo de un cierto tiempo, pues como que pierden su validez, ¿no? No sé si trasluce, en mis palabras, trasluce el cuidado con el que intento utilizar la palabra inteligencia artificial, en este caso, el cuidado simplemente por no minusvalorarla y tampoco por sumarnos a una corriente de moda, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, solemos decir a menudo que decir inteligencia artificial es como no decir nada, porque es un espacio de conocimiento tan amplio que es básicamente como decir ingeniería informática. Pues dice, bueno, vale, es un espacio amplísimo, ¿vale? Bueno, de hecho, en la universidad, en Deusto, hemos sacado recientemente un grado de 4 años en ciencia de datos e inteligencia artificial. O sea, casi nada, como para hacer una titulación completa en esta materia, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en los últimos, ya camino de 10 años, estamos sintiendo, desde los equipos de investigación de Deusto Ingeniería, de Deustotec, estamos sintiendo como que en cierta medida la inteligencia artificial que se usa muy a menudo, a ver cómo lo voy a decir, en cierta medida está empezando a ser obsoleta. Y digo esto con cuidado, porque a menudo nos encontramos aplicaciones que podíamos venir realizando o nos encontramos propuestas recientes en nuestros días de aplicaciones o de ejercicios, de planteamientos de inteligencia artificial a dominios de aplicación muy parecidos a los que nosotros mismos podíamos venir haciendo, pues no sé, en el año 2004 o 2005, pues eso, camino de pues más de 10 años, ¿no? Y lo que se da la circunstancia es que, bueno,
pues a nada que mantienes un cierto expertise, bueno, pues lo que estamos asistiendo es a una especie de a una siguiente generación de la inteligencia artificial, en la cual se están abordando otros problemas mucho más complejos, sin dejar de abordar los problemas de clasificación, los problemas de predicción de conocimiento, de extracción de conocimiento, los clásicos problemas de análisis de anomalías, identificación de patrones, etcétera, sin dejar de abordar esos problemas clásicos y que siguen siendo muy importantes en cualquier industria. La IA de segunda generación o de siguiente generación, lo que estamos viendo en los últimos 5 años más o menos y en la actualidad, está planteando resolver todo esto, pero incluyendo otras capacidades mucho más complejas y que la hacen mucho más sostenible realmente, ¿no? Y estamos asistiendo a IA eficiente. La IA, por lo general, no repara en gastos de consumo energético, de computación, de tiempo. A menudo hablamos de que se enfrenta a grandes volúmenes de datos y esto, pues en principio, como que de alguna manera hay una cierta barra libre, bueno, pues lo que haga falta, ¿no? Entonces estamos asistiendo como bueno, pues gracias a matemáticos, ingenieros informáticos, están apareciendo factores que hacen técnicas, tecnologías que hacen que la IA aborde ya los problemas, pero de una forma eficiente. Eficiente en tiempo de respuesta, eficiente en tiempo de aprendizaje, con un consumo de recursos controlado. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna forma está evolucionando muchísimo. Por eso sí creo que es muy procedente la pregunta que hacías de intentar distinguir distintos sabores, ¿no? Una IA más, digamos, introductoria, más descriptiva de los problemas, que a menudo tiene mucho de estadística, generalizada, pero bueno, pues mucho de estadística, a una IA más compleja que aborde los problemas reales de la industria, ¿no? Porque aquí la industria tiene problemas que hacen, por ejemplo, que sea necesario no solo tener respuestas, no solo que un modelo inteligente artificial nos dé una respuesta incluso correcta, sino también, por ejemplo, que nos explique el por qué. Si yo voy a tener un proceso productivo en el cual voy a tener en un momento dado una cierta máquina analizando cómo se está realizando ese proceso, intentando, por ejemplo, detectar preventivamente defectos o problemas en la fabricación, solamente con el hecho de que la máquina levante la bandera, yo no voy a parar un proceso productivo. Sería, vamos, irresponsable, temerario. Yo necesito también que la IA explique el por qué ha determinado que esa situación está en este momento produciendo un cierto riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que contemplar estas matemáticas que se están desarrollando, ya digo, en los últimos años para dar respuesta a todo esto, ¿no? Escalabilidad, sostenibilidad, por ejemplo, predicción o minoración de los problemas que se producen de tener sesgos en los datos de entrada, transparencia, trazabilidad de las conclusiones, son nuevos retos que la IA tiene que contemplar, simplemente porque nuestros procesos productivos están integrados dentro de un mercado global cada vez más competitivo. Y si no eres capaz de responder como empresa, como industria, de una forma completa a las necesidades del mercado, pues lo normal es que acabes sufriendo ciertos desplazamientos, ¿no? Por eso, efectivamente, hay una IA más preliminar, más infantil, y desde luego aquí pues la recomendación que puede hacer uno es pues intentar dotarse, acompañarse de los mejores especialistas en esto para extraer todo el potencial que la IA actual puede dar. Y Pablo, volviendo un poco al concepto que has hecho sobre el timing en el que se encuentra la IA, en el mundo empresarial, en la industria, ¿quién tira de quién? ¿La IA de la industria o la industria de la IA? ¿Quién se hace de tractor? Bueno, pues diría que hace ya, si nos remontamos hace unos cuantos años, igual podríamos pensar que en una primera instancia los primeros sabores que teníamos de inteligencia artificial podían ser los que traccionaran de la industria, ¿vale?
Entonces, en cierta medida, la IA sí que el querer aplicar inteligencia artificial a un espacio de oportunidad en un proceso productivo parece como que en cierta medida tira de la industria. Tira de la industria no solo en lo matemático, sino que tira de la industria en todo lo tecnológico, porque de alguna manera para darle información al modelo matemático, pues necesitas que toda la infraestructura informática vaya fina y esté planteada acorde a estos retos que le estamos proponiendo ahora, ¿no? Pero sí que estamos viendo que resueltos esos primeros problemas o esos primeros estadios de nacimiento de la aplicación de IA al proceso industrial, estamos viendo también que sucede lo contrario, que de alguna manera la industria, cuando ya se ha tomado en serio que la inteligencia artificial es una opción para aportar valor sólida y consistente, que no tiene las inestabilidades que tenía en el pasado, de alguna manera estamos sintiendo en los últimos años que la industria está convirtiéndose en un tractor mucho más cualitativo, mucho más potente. En el sentido de que, por ejemplo, le está pidiendo a la IA que obtenga sus conclusiones, pero en extremadamente altas prestaciones. Pues porque, por supuesto, si tenemos un proceso productivo que se mide en milisegundos, pues claro, una vez que sabemos que la IA funciona aportando conclusiones coherentes, que aportan valor, acertadas, sin grandes desviaciones y con estabilidad, lo siguiente que hace la industria es decirle, vale, pues quiero esto mismo, pero respondiendo más rápido, sin necesidad de tener tantos datos de entrenamiento, con necesidad de que, por ejemplo, ante un cambio de pieza en un proceso productivo, el aprendizaje o la adaptación del modelo matemático sea más rápida. Entonces aquí, de alguna manera, estamos asistiendo a un momento virtuoso en el cual es la industria la que, sabedora de que la IA le puede dar saltos cualitativos, se convierte en el tractor. Con lo cual, probablemente, lo que estamos asistiendo es a que, por ejemplo, en las mejores conferencias de Machine Learning, de inteligencia artificial en el mundo, los mejores artículos que habitualmente estaban siendo escritos por investigadores de universidades, centros tecnológicos, ahora en los últimos unos cuantos años estamos asistiendo a que los mejores artículos en las mejores conferencias de inteligencia artificial son de autores que trabajan en compañías privadas, en empresas, en industrias. Y has dicho un montón de efectos que está teniendo la inteligencia artificial en la industria. ¿Puedes darnos algún efecto que veas tú positivo que estás detectando de la inteligencia artificial? Sí, nosotros estamos asistiendo a cómo procesos productivos están consiguiendo ahorros enormes. Pues, por ejemplo, una tesis doctoral nuestra que luego evolucionamos hasta llegar a una patente europea con un centro tecnológico aquí vasco de la red del Sistema Vasco de Ciencia y Tecnología, estamos viendo cómo un modelo, que sí que es cierto que tuvo su sofisticación y un montón de inversión, está mejorando un proceso productivo con ahorros de hasta $500,000 de euros al año en cada una de las líneas productivas en las que está implementado, en beneficio directo de uno de los grupos automovilísticos más grandes del mundo. En este caso, lo que hemos hecho ha sido sustituir un proceso de validación de la calidad pues importante, con un coste importante, lo hemos sustituido por un modelo matemático una vez que vimos que se certificó que el modelo acertaba tanto en positivo y en negativo que el proceso físico de evaluación de la calidad pues simplemente era redundante, dejaba de tener una utilidad adicional a lo que decía el modelo, a lo que predecía el modelo. Entonces, estamos viendo un montón de espacios. Hay un punto, por ejemplo, que me encanta, que es el de la tangibilización de las cosas. Una vez que tú empiezas porque esto tiene mucho de humano, tiene mucho de que las direcciones de las compañías empiecen a ver que pequeñas apuestas que van haciendo, prudentes, pequeñas o no tan pequeñas, pero en cualquier caso prudentes apuestas que vamos haciendo en clave de aplicación de IA a nuestros negocios, es importante ir viendo que
vamos consiguiendo traccionar de todo el negocio, ¿no? Y hay un punto que es el de la tangibilización, en el que, por ejemplo, tenemos una compañía, bueno, por aquí cercana, que fabricando algo tan tangible como un tornillo, un tornillo, algo súper tangible, algo en lo que en principio pues uno se lo plantea y no parece trivial el introducir una digitalización en el funcionamiento del tornillo. En el proceso productivo sí, pero en lo que es la explotación del tornillo, pues es más complicado, ¿no? Estoy hablando de un tornillo de 50 centímetros que une secciones de oleoducto, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues aquí hemos visto cómo, sabedores de que las matemáticas funcionaban muy bien, lo que se ha hecho ha sido un proceso de digitalización mediante sensores añadidos a ese tornillo, de manera que por primera vez se ha conseguido que una colección de elementos que sirven para unir, ya digo, grandes infraestructuras, trabajen por primera vez con unos pares de apriete completamente homogéneos, que es algo que históricamente era un reto, ¿no? Entonces, de alguna manera, la IA te permite no solo mejorar puntualmente ciertos parámetros de tu negocio, sino también te permite este tipo de mejoras absolutamente rupturistas, muy por encima de lo que podíamos haber imaginado cualquiera de nosotros, ¿no? Por ejemplo, un fabricante de neumáticos francés, pues también sensorizando sus neumáticos, de alguna manera ha conseguido cambiar el modelo de negocio simplemente por el hecho de que es el primero que obtiene la información sobre qué está pasando en su flota de neumáticos. Con lo cual, todo lo que es la implicación de esta empresa en el transporte de mercancías, por ejemplo, por carretera, ha dado un vuelco completo y todo el análisis, pues, de alguna manera ha supuesto, de alguna forma, una confirmación de la soberanía de este fabricante con respecto a otros competidores en un momento dado que podían estar, pues, compitiendo globalmente, etcétera. Ejemplos muy interesantes, la verdad, de la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, ya por ir concluyendo, Pablo, ¿cuáles son, a tu juicio, los factores que una empresa, cuáles son los factores que tienen que hacer para que una empresa se lance a desarrollar un proyecto, los factores clave para que se lance a desarrollar un proyecto de inteligencia artificial? Lo primero, pensar que es el negocio el que tiene que mandar. A lo mejor no tiene que usar inteligencia artificial. Y una vez que tenemos una acierto en la dirección, porque claro, a menudo mejoras propuestas en espacios parciales de la organización, pues se encuentran con un montón de frenos, porque es perfectamente posible que un modelo matemático no te aporte a corto plazo un retorno de la inversión. Con lo cual, la aplicación de inteligencia artificial a una organización tiene que contemplarse, yo creo, desde mi opinión, tiene que contemplarse de una forma estratégica. Lo normal es obtener beneficio con seguridad, pero puede ocurrir que a corto plazo un pequeño experimento de mejora de un elemento mecánico de algún tipo, pues es posible que a veces no se obtenga un resultado que compense un retorno de una inversión a corto plazo. De manera que lo primero, estrategia. Lo segundo, intentar buscar retos en nuestra organización, ya sea retos de oportunidad, de agarrar un nuevo espacio de negocio, o retos de necesidad, mejorar cierto componente, mejorar el consumo eléctrico de algo, mejorar una holgura del proceso productivo en el que intuimos que por aquí puede haber algún problema. En ese espacio, por ejemplo, con esa intuición de holgura problema, tenemos uno de los campeones industriales vascos que consiguió ahorrar hasta 14 millones de euros en un proceso productivo de montaje de motores de automoción, identificando un espacio en el que había un cierto problema, en el que se intuía que podía haber un cierto problema y cuantificando ese problema de una forma muy concreta, ¿no? Y describiéndolo mediante un análisis matemático al efecto. Por supuesto, con varios miles de horas de trabajo del especialista. Insisto en esto para de alguna forma descartar la magia de la IA. Esto no es magia, esto es una disciplina.
Entonces, como digo, estrategia, el negocio tiene que ser el que tracciona en clave de oportunidad o en clave de necesidad. Y luego un tercer punto que creo que tiene que venir a dar tranquilidad es el de que más o menos tenemos una cierta sensación de que tecnología tenemos como para más de una década. Con lo cual no hay prisa, digamos, por abordar grandes proyectos de inteligencia artificial sin tener un objetivo claro. Con lo cual, nuestra recomendación, y ciertamente basada en algunas de nuestras experiencias, suele ser la de abordar un problema pequeño, no muy grande, en el que razonablemente tengamos unas expectativas sensatas, plausibles, de que vamos a tener un retorno de la inversión razonable, ya sea cuantitativo cuando sea cuantitativo, o ya sea de aprendizaje de nuestro negocio cuando el dato numérico pues sea más neutro y a lo mejor las conclusiones sean, bueno, pues hemos aprendido todo esto que viene bien para nuestro negocio, pero a lo mejor no hemos conseguido 500.000 euros para el siguiente mes, ¿no? Entonces, el identificar un espacio de un tamaño razonable creo que es fundamental, porque hemos asistido a ocasiones en las cuales, quizás siguiendo la palabra de moda, se han hecho inversiones muy, muy grandes, han llevado esos primeros ejercicios a soluciones, aproximaciones, conclusiones más bien neutras, sin un retorno claro, ni siquiera cualitativo tampoco, de una inversión que era muy grande y que pues a lo mejor tenía cierto punto de subirse a la moda. Y lo que ocurre en esas situaciones es que tenemos una catástrofe, porque esa ocasión ha hipotecado las siguientes. Cuando tenemos una experiencia de ese tipo, no va a haber una segunda experiencia. Pues porque las organizaciones no podemos estar experimentando con grandes inversiones que no te llevan a un aprendizaje claro, con lo cual lo normal es que se hipotecan las siguientes oportunidades, ¿no? Y por esto la estrategia de acercamiento, ese tercer punto de estrategia de acercamiento a los problemas de nuestro negocio con IA, con inteligencia artificial, mi recomendación es aplicarlo a espacios no demasiado grandes, espacios que se puedan controlar. La verdad es que todo un mundo apasionante, muy interesante todo lo que nos has comentado sobre la inteligencia artificial, Pablo. No nos queda más que darte las gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos sobre inteligencia artificial. La verdad es que ha sido un auténtico placer y muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a vosotros. Un gusto participar en vuestros foros. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias. Hasta ahora. Un saludo.